Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Es un verdadero placer saludaros. Mi nombre es José Nobleja, soy experto en marketing digital y además orgulloso profesor en EALDE Business School. Y os quiero dar la bienvenida a este webinar sobre habilidades de comunicación, pues que todo líder necesitaría tener. Algo, desde mi punto de vista, muy importante, sobre todo por cómo está el entorno profesional. Necesitamos tener una buena base de comunicación, necesitamos hacer las cosas muy bien, encontrar nuestro mensaje, nuestro tono, saber perfectamente cómo transmitir un mensaje, cómo leer las situaciones. Todo esto lo vamos a aprender aquí durante los próximos minutos. Y además de daros una cálida bienvenida, pues os pediría por favor que me pusierais en el chat si se escucha todo bien, desde dónde os conectáis, qué tal energía traemos, qué ganas de este webinar tenemos. Ya veo a Edison desde Colombia, a Gabriel desde Argentina. Fenomenal, muchísimas gracias por compartir la ubicación. Todo bien, perfecto. Germán desde Cali. Luis, bueno, fantástico. Muchísimas gracias por estar activos ahí en el chat desde el primer momento y contribuir a esta energía positiva que tanto me gusta y que se crea al principio. Nada, se van conectando Francisco, Diana, Daniel. Daniel desde Guadalajara. ¡Wow! ¡Qué bien! Francisco desde Santiago de Chile. ¡Wow! Maravilloso. Estamos súper internacionales aquí en el de Business School. Bueno, pues daros la bienvenida a este webinar que espero que sea de vuestra total satisfacción. Yo siempre me pongo como premisa el aprender muchas cosas, pero aprender disfrutando. Así que hoy nos juntamos aquí, ya vamos por 85 amigos, maravilloso, Edith, Edwin, María, bueno, fantástico. Y lo que os quiero decir es que si queréis podéis ir poniendo las preguntas que os vayan surgiendo a raíz de cómo avance el webinar y al final vamos a contestarlas todas, o si queréis, pues directamente al final del todo las planteamos en tiempo real, que siempre al final dedico unos minutos a solventar todas las dudas para que nadie se vaya de aquí con una duda o un concepto que no estaba entendido al 100%. Así que de aquí no me muevo hasta que no se solucione la última duda. Bueno, pues vamos a arrancar. Y en un webinar donde hablamos de habilidades de comunicación, básicamente hay unas preguntas que no podemos ignorar, ¿no? Que no podemos dejar de plantearnos. La primera de ellas es, ¿qué valores construye mi comunicación? No podemos tener una comunicación plana. Pero es que esto no solo nos va a servir en el ámbito profesional, sino que también en el ámbito familiar, en el ámbito sentimental, en nuestras relaciones laborales y personales y profesionales. Toda comunicación tiene que tener un epicentro que es un valor, que sea una filosofía, una actitud, una manera de entender las cosas. Porque si no, cuando estamos hablando con una persona que nos parece muy plana y que no tiene nada detrás de lo que nos está comentando, que es este tipo de gente que puede estar hablando 30 minutos, que tienes la sensación que no has entendido nada y no has aprendido nada, es por una ausencia total de los valores que construyen nuestra comunicación. Y esto muy a menudo lo ignoramos, no sabemos que tenemos que emitir una comunicación con unos valores. Pues es fundamental, chicos, chicas. Una comunicación que tenga unos valores, una actitud, que desprenda una energía, en la que haya una filosofía y una potencia en ese mensaje, siempre va a ser una comunicación muchísimo más relevante que una que esté carente de todos estos elementos, y sobre todo si hablamos de habilidades de comunicación en un líder. Un líder tiene que estimular, tiene que motivar, tiene que liderar, y todo esto se hace con una energía, con una actitud, con unos valores, con una filosofía de entender el sector en el que estamos. La segunda pregunta básica, ¿cómo quiero ser percibido? ¿Nos hemos preguntado esto últimamente? ¿Cómo queremos ser percibidos? Si queremos ser percibidos como alguien cercano, como un referente en el sector, como un líder autoritario, como un compañero con muchas ganas de trabajar pero con un ambiente muy cordial. ¿Cómo queremos ser percibidos? Porque dependiendo de cómo queramos ser percibidos, nuestro mensaje va a ir por un lado o por otro. No es igual hablar con nuestra pareja, con nuestro padre o con un amigo, que hablar con un jefe, con un compañero o con un empleado. No es exactamente igual, no, tiene muchos matices.
Parte de esos matices vienen dados por los valores que deben construir nuestra comunicación, pero también tienen que dar respuesta a la pregunta, ¿cómo quiero que me perciban? ¿Cómo quiero que me vea el entorno al que me tengo que dirigir? ¿Cómo quiero que reaccione aquella persona cuando me tenga delante y esté emitiendo un mensaje? Necesito darle respuesta a esta segunda pregunta. También a esta tercera, ¿cuál es mi elemento diferencial? ¿Qué es lo que me hace diferente del resto de líderes, del resto de personas de esta empresa, del resto de miembros de este equipo? ¿Qué es lo que me hace diferente? Y fijaros, en un 90% de los casos lo que nos hace diferentes es nuestra manera de ser, nuestra actitud ante determinadas situaciones, determinados problemas. Una manera de ser es la mejor tarjeta de presentación que podemos tener. ¿Por qué hay situaciones donde una persona a primera vista nos cae de maravilla y hay otra que nos cae tirando de regular a mal? Pues porque ahí hay algo, hay una manera de ser, hay una actitud, hay una energía, hay un valor que percibimos en el minuto uno y que nos condiciona nuestra relación con esta persona. Eso es un elemento diferencial, el cómo respondemos en una situación adversa, el cómo tratamos a los demás, el cariño con el que ponemos o enfatizamos un mensaje en cualquier tipo de comunicación. Ese es mi elemento diferencial. Un elemento diferencial no es soy muy perfeccionista o trabajo muy bien en equipo o todas las pseudo verdades que solemos poner en un currículum de cara a una oferta de trabajo. Eso está muy bien, pero es más propio de un tono Mr. Wonderful que de un tono real profesional. Así que preguntaros, y os lo pongo como un reto para los siguientes días, encontrar la respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué valores deben estar en vuestra comunicación? ¿Cómo queréis ser percibidos y cuál es vuestro elemento diferencial? Necesitamos dar respuesta a estas tres preguntas porque de ello va a depender que nuestra comunicación llegue. Fijaros, si no encontramos las respuestas a estas preguntas o intentamos falsear la realidad para parecer o para aparentar una imagen que no somos, la comunicación nunca va a ser de referencia, ni de verdad, ni auténtica. La mentira, como se suele decir, tiene las patas muy cortas y cuando emitimos una comunicación que no sale desde dentro, se percibe. La persona a la que se lo estamos contando percibe perfectamente cuando le estamos engañando y cuando le estamos haciendo partícipe de esa pasión arrebatadora por cómo entendemos nuestro sector o nuestro negocio. Ese es el papel del liderazgo unido a la comunicación. Y sobre todo, última pregunta, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué persigo cuando quiero comunicar algo? ¿Qué persigo cuando me pongo delante de mi equipo y les quiero transmitir un mensaje? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? Y estas cuatro preguntas son el 99% de nuestra comunicación, porque todo lo demás es adaptar todo lo que hagamos a determinados formatos, situaciones, determinados tonos. Pero estas cuatro preguntas son, digamos, la piedra filosofal, haciendo una alusión directa a Harry Potter, la piedra filosofal de cómo tiene que ser una comunicación, sobre todo en perfiles de una marcada índole de liderazgo. Bien, y fijaros, aquí hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que repito en todas las formaciones en empresas y en mentorías para grandes directivos, que es la mejor comunicación es la que se prepara. Con esto quiero deciros que una comunicación no puede ser totalmente superflua o no se puede hacer en 1 o 2 minutos. Una comunicación la tenemos que preparar. Tenemos que pensar qué es lo que queremos transmitir, cómo lo queremos transmitir, analizar a quién se lo vamos a transmitir. Necesitamos preparar nuestra comunicación para que sea todo lo contundente que nosotros queramos que sea. Y esto no está reñido con que la comunicación sea auténtica y de verdad. Yo puedo tener una comunicación 100% cristalina, transparente y de verdad, pero necesito preparármela para que no se me quede nada en el tintero, para decir todo lo que quiero decir y con la contundencia que lo quiero decir. Es tener todo listo para que no haya nada que se me olvide o que se me pase cuando esté a punto de comunicar algo a esa persona o grupo de personas a la que se lo quiero comunicar. Mi tono y mi mensaje tiene que estar listo y preparado cuando todo vaya bien,
cuando estemos en crisis o cuando fracasemos. Aquí es importante que entendamos que cualquier líder que quiera trabajar o que quiera tener una comunicación destacada, necesitamos entender que la comunicación no solo se ejerce cuando todo es maravilloso, universo Mr. Wonderful, y cuando todo va maravillosamente bien y la vida es maravillosamente genial. Cuando las cosas van bien es muy fácil comunicar, muy fácil, porque el mensaje es muy positivo, porque la gente que va a recibir esa comunicación ya está bastante predispuesta a que el mensaje es positivo, está esperando una buena noticia y es mucho más fácil. Una comunicación se vuelve muy compleja cuando hay una situación de crisis o una situación tan adversa que estemos muy cerquita del fracaso. Ahí es cuando la comunicación se nos puede volver muy compleja, muy difícil. Y es por eso que la comunicación necesitamos prepararla. En momentos de crisis tenemos que saber cómo comunicar, cómo transmitir mensajes, cómo estar cerca de la gente desde ese perfil de liderazgo, pero con una contundencia en la comunicación. Hay muchos líderes que cuando se entra en crisis, muchos directivos, jefes de equipo, líderes internacionales, dueños de empresas, CEOs, que cuando hay una actuación de crisis se bloquean y delegan la comunicación en cualquiera que pase por allí en ese momento. Y esto es un error tremendo. Tenemos que ser conscientes de que nuestro equipo, cuando más nos necesita, es cuando las cosas no pintan bien. Cuando las cosas pintan de maravilla, y es casi una película de Disney, la gente no pide mucho a una persona que esté comunicando. Cuando estamos en crisis o cuando estamos a punto de fracasar, es cuando la gente necesita un discurso lleno, un discurso contundente, cuando necesita que esa comunicación se prepare para que desde el valor, desde esa actitud, desde esa filosofía, consigamos que un mensaje llegue en un ambiente que no es nada propenso a que llegue. Es ahí cuando la comunicación la tenemos que preparar y cuando tenemos que dar el 100% de nosotros. ¿Qué habilidades específicas existen en cualquier comunicación vinculada al liderazgo? Fijaros, la primera es la escucha activa. Para mí, una comunicación donde no haya una escucha activa no es una comunicación, es un monólogo. La comunicación siempre es un diálogo entre nosotros y una cámara, entre nosotros y nuestro equipo, entre nosotros y nuestra familia. Siempre que hay una comunicación, siempre tenemos que intentar que sea un diálogo, que después de hablar nosotros alguien nos diga algo o que al menos nos lo diga con la mirada o que su comunicación verbal, su morfología, nos dé a entender que hemos calado en esa persona. Cuando nosotros tenemos una escucha activa, estamos consiguiendo algo muy difícil, que es que la gente nos esté prestando atención. Y para que una comunicación sea efectiva, tenemos que intentar que el receptor nos preste atención. Una comunicación tiene que tener este elemento. Igual que tiene que ser empática. Una comunicación no es emitir un mensaje como yo quiera. No, tiene que ser emitir un mensaje que nazca desde mi actitud, desde mis valores, desde mi pasión, pero que obviamente tenga que ver con lo que la gente me está pidiendo. En una situación de crisis puede haber muchos nervios, puede haber mucho pesimismo. Yo no puedo emitir una comunicación plana o neutra. Tengo que ser empático y tengo que decirle a la gente que estoy a su lado y que ellos lo están pasando mal y yo también, y sé que hay un ambiente adverso. Cuando una comunicación es empática, la atención se da por existente. Cuando nosotros tenemos al lado a una persona que lo está pasando mal, nos sale de dentro el preguntarle qué te pasa, cómo te puedo ayudar. Eso es la empatía. Y una comunicación tiene que tener un marcado elemento de empatía, porque si no, estamos consiguiendo el efecto contrario. Parece que le estamos hablando a una pared que ni siente ni padece. La empatía es otro de los elementos y otra de las habilidades específicas que tiene que estar en cualquier tipo de comunicación. También tenemos que trabajar para que la comunicación sea directa. Y aquí entre paréntesis os pongo, no tenemos todo el día para que nos escuchen. Y es así. Hay mensajes muy contundentes que se transmiten en 10 minutos y conferencias de 2 horas que se podrían reducir en 3 párrafos. Tenemos que ser directos. Si conseguimos captar la atención de la gente que nos está escuchando, tenemos que ser conscientes de que esa atención tiene fecha de caducidad.
es muy difícil, salvo los grandes oradores como Barack Obama, Víctor Coopers, etcétera, no tenemos la facilidad para mantener a la audiencia súper interesada y súper pendiente 2 horas seguidas. Una audiencia a partir de los 15-20 minutos se suele cansar mucho. Es así que tenemos 5 o 10 minutos para conseguir que la comunicación sea atractiva, eficaz y genere una respuesta. Cuando nosotros estamos comunicando algo a alguien, lo que queremos es causar un elemento diferente, una reacción, una respuesta, provocar que a la otra persona se le remueva algo, conseguir un cambio emocional, un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de situación actual. Cuando vemos a alguien que está triste, queremos que esboce una sonrisa. Cuando alguien se ríe por primera vez, queremos que no deje de hacerlo. Tenemos que ser muy directos porque no tenemos tiempo infinito para conseguir lo que hemos buscado o para conseguir lo que pretendemos. Tenemos que ser muy conscientes de que una comunicación es algo muy específico, muy efímero y donde en el momento que empezamos a hablar empieza un contador a contar marcha atrás. El tiempo va en nuestra contra. Nuestra mejor habilidad para comunicar tiene que ser esto, el ser conscientes de que tenemos que ser directos y respetar el tiempo de la persona que nos está escuchando o del grupo de personas. También necesitamos ser autocríticos. Hay muchas veces que una comunicación no tiene que ser perfecta desde el inicio hasta el final. Una comunicación puede ser me he equivocado. Una comunicación puede tener de base para la siguiente vez esto lo tengo que hacer mejor o soy consciente de mis limitaciones en este momento dado. Una comunicación no siempre es una alabanza a nuestro ego o un autobombo excesivo. Hay muchas veces que tenemos que comunicar desde la sinceridad, desde esa empatía, desde esa escucha activa para decirle a nuestro equipo o a nuestro entorno que no estamos contentos con lo que ha pasado. Y no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada, no es un drama. Una autocrítica es el mayor ejercicio de empatía que podemos tener con un equipo. El mayor. Porque las empresas o las personas que integran equipos en las empresas están acostumbrados a que las malas noticias se reparten muy fácilmente y las autocríticas no se reparten. Es decir, cuando alguien se equivoca, toda la empresa va contra esa persona. Pero cuando es la empresa la que se equivoca, nadie dice nada. Y esto es un error. Esto no es empatía, esto no es transparencia, esto no es comunicación. La comunicación no es decirte las cosas cuando todo va bien. La comunicación es que quiero que sepas que me importas, que te valoro como miembro del equipo y que no siempre estamos acertados. Y no pasa absolutamente nada. La defensa del equipo ante la cúpula, que es pues una derivada de esta autocrítica. Hay muchas veces que tenemos que usar nuestra comunicación como líderes para defender a la gente que está trabajando a nuestro lado muy duramente todos los días. Y que no sea nuestro equipo el primero que tenga que asumir culpas delante de la cúpula, delante de los accionistas, de los socios, de la dirección general, porque no siempre es así. Porque hay muchas veces que las cosas salen mal sin que nosotros hayamos hecho nada mal. No tenemos la culpa de que haya una inflación, una crisis económica mundial, una pandemia, no tenemos la culpa. Y una comunicación de liderazgo, la comunicación que todo líder necesitaría ejercer, es una suma de estos 5 elementos, pero sobre todo donde prime la valoración del equipo por encima de todo, porque nuestro equipo es el que nos pone en el cielo o el que nos baja a los infiernos. Ninguna persona consigue el éxito por sí sola, todos tenemos un equipo, pero necesitamos estos elementos. Y sobre todo necesitamos adaptar la comunicación a quien nos vaya a escuchar y dependiendo de la noticia que vayamos a transmitir. Cuando vemos, por ejemplo, los informativos en televisión, cuando hay una noticia buena, la presentadora de televisión o el presentador está contento. Cuando hay una noticia que es una tragedia o es un drama, les cambia la cara. Adaptan su comunicación a la magnitud de la noticia que van a transmitir y sobre todo teniendo en cuenta que hay que empatizar con el receptor, que no puedo ser tan injusto de transmitir una tragedia con el mismo tono que te transmito
una alegría o el fin de la pandemia o la victoria de nuestro equipo de fútbol favorito. Una comunicación siempre la tenemos que adaptar al grupo de personas que nos va a escuchar, porque eso va a ser lo que nos dé la garantía definitiva de que el mensaje va a llegar en condiciones y con plenas garantías. Y hay otras habilidades adicionales que son muy recomendables y que obviamente van muy unidas a todas estas, ¿vale? Por hacer un pequeño resumen, cuando nosotros queremos trabajar bien nuestra comunicación, además de dar respuesta a las 4 preguntas del principio, que de verdad os animaría a que dediquéis pues esta tarde, mañana tranquilamente, a dar respuesta a todas esas preguntas, porque os vais a sorprender muchísimo de la cantidad de información que sale, porque no estamos acostumbrados a hacernos estas preguntas. Y cuando empezamos a preguntarnos estas cosas, el cerebro se activa y empieza a darnos mucha información que nosotros hemos pasado por alto. Es como si diéramos por hecho que todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que hacemos, pues está ahí porque tiene que estar y no necesitamos que tenga relevancia. Al revés, todo lo bueno que tenemos, lo bueno que hacemos, nuestra actitud ante la vida, nuestra filosofía, nuestros valores, tienen que estar. Y tenemos que ser más conscientes de que nunca que tienen que estar ahí, porque si no, nos estamos haciendo un flaco favor, estamos emitiendo una comunicación neutra, una comunicación light, cuando podemos hacer una comunicación de 10. No podemos quedarnos en el 5 teniendo todos los elementos en nuestra mano para hacer una comunicación de 10. No podemos ser así de injustos con nosotros mismos. De verdad, vamos a plantearnos esas 4 preguntas con tiempo y las vamos a ir contestando. Vais a ver que os va a sorprender, os vais a llevar una sorpresa brutal, os lo prometo, con la cantidad de información que va a salir. De verdad, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a esto. Y cuando sumamos esas 4 respuestas a estas habilidades específicas, nos damos cuenta que estábamos comunicando de una manera normal cuando somos capaces de comunicar de una manera extraordinaria. Y es ahí cuando somos conscientes del cambio y del potencial. Y podemos multiplicar por 2 millones nuestro nivel de comunicación si, teniendo las 4 respuestas anteriores, le sumamos una escucha activa, una empatía, que es una comunicación cercana, el hecho de que nuestra comunicación tiene que ser directa. No necesitamos que un mensaje sea contundente durante 2 horas, necesitamos un mensaje que sea contundente durante 10-15 minutos. Y hay muchísimos mensajes y hay muchos oradores que han conseguido una comunicación muy motivacional y muy eficaz en 6 minutos. No necesitamos 2 horas, necesitamos respetar el tiempo de la gente. Necesitamos ser autocríticos cuando proceda, porque eso nos hace humanos. Y los equipos lo que quieren es tener líderes humanos, líderes que se equivoquen, líderes que lloren, líderes que sean los primeros que se pongan en pie después casi de que un boxeador nos haya hecho un KO y nos haya tirado a la lona. La gente quiere tener ejemplos, quiere tener inspiración, quiere tener motivación. Y eso lo conseguimos con nuestra comunicación. Nosotros, gracias a nuestra comunicación, podemos cambiar cualquier cosa. Podemos conseguir que alguien que no esté motivado salga con una motivación explosiva. Podemos conseguir que un equipo logre sus objetivos de trabajo, sus objetivos de venta. Podemos conseguir que un empresario al final se decida a abrir la empresa que quería o a hacer la actividad de emprendimiento que soñaba desde hace tiempo. Lo podemos conseguir, pero tenemos que ser empáticos y autocríticos. Sobre todo, tenemos que hacer una defensa a ultranza del equipo y adaptar nuestra comunicación dependiendo del receptor y de la noticia. Os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? No podemos vender de la misma manera unas zapatillas para hacer deporte a una chica de 18, a un chico de 30 o a una señora de 60. No podemos venderlo de la misma manera. Tenemos que ser empáticos, tenemos que escuchar activamente, pero tenemos que partir de la base de que ese mensaje lo tenemos que adaptar y ser conscientes de que la chica de 16 necesita una comunicación, el chico de 30 necesita otro tipo de comunicación con otro tipo de tono
Y la señora de 60 necesita otro tipo de comunicación con otro tipo de tono. Y lo rico, la riqueza de esta comunicación es que nosotros podemos adaptar todo, hasta la más mínima coma, a la audiencia, pero siendo conscientes de todo el poder que tenemos en la mano. Y ese poder lo vais a ver claramente representado en las 4 preguntas que os he dejado al principio y en estas habilidades específicas. Pero como os decía, también hay algunas habilidades adicionales que son muy recomendables y que obviamente os invitaría también a ir incorporando poco a poco a vuestro perfil de liderazgo y de comunicación. La primera es el open mind, una mentalidad abierta, estar abiertos a cambios, proponer cambios, tener la puerta del despacho abierta para que cualquier persona os pueda trasladar una idea, un sentimiento, una sugerencia, una crítica, lo que sea. Necesitamos tener una apertura mental, porque si no, si pensamos que nosotros solos podemos con todo y estamos en posesión de la verdad absoluta, la comunicación nunca va a ir bien y todo nuestro trabajo se va a ver claramente perjudicado. Nosotros, cuando tenemos delante nuestra a una persona que es un egoísta, es un ególatra y se cree el más maravilloso ser del mundo, no nos sale hablar con él, porque es una persona que sabe todo, que nos mira por encima del hombro, pues ¿para qué vamos a hablar con él? ¿Cuándo nos pide el cuerpo tener una comunicación con alguien? Cuando vemos que ese alguien está receptivo. Cuando pensamos que tenemos que decirle algo a alguien, pues porque este alguien puede cambiar esa situación en un momento dado. Pero esto se consigue con una mentalidad abierta. Y esto es muy importante en una comunicación relacionada con el liderazgo. Necesitamos también ser motivacionales e inconformistas. Necesitamos motivar. Una comunicación cuyo objetivo sea motivar es la comunicación más generosa y más contundente que existe, porque cualquier tipo de comunicación que busque la motivación de alguien, ese alguien se va a llevar algo. Siempre hay un aprendizaje, siempre hay una frase, siempre hay una clave que despierta algo en alguien. Cuando estamos hablando con alguien hay muchas veces que sentimos que nos toca el corazón, que algo nos remueve. Y a menudo, y seguro que os ha pasado, alguien dice una frase que nos gusta tanto que esa frase la recordamos toda la vida. Porque es una frase que llegó en el tono perfecto, con el nivel de comunicación perfecto y en el momento que se necesitaba. Y esa motivación es la que se nos queda dentro y la que consigue ese cambio. Y luego, por supuesto, unirla al inconformismo. Nunca es suficiente. No puedo creer que esta comunicación ya sea perfecta porque siempre puede ir mejor. Y puede estar mejor adaptada, y puede ser más resumida, y puede estar mejor enfocada, y mejor adaptada a mi audiencia, y puede ser más motivacional, y puede ser más directa. Siempre tenemos que perseguir este inconformismo. Y por otro lado, necesitamos ser accesibles, ¿vale? Que es como una derivada del open mind. La accesibilidad es cuando vemos a una persona con la que podemos hablar tranquilamente, que no dependemos que tenga un buen día, que le hayan dado una buena noticia o que esté a punto de irse de vacaciones para comentarle algo. Que sintamos que podamos hablar y comunicarle lo que sea en cualquier momento. Necesitamos ser ese tipo de líder accesible, no ese tipo de líder arcaico, anárquico, totalmente anclado en una jerarquía prehistórica. Necesitamos ser un líder abierto, porque si somos un líder cerrado, un líder blindado, la comunicación nunca va a llegar, jamás. Si somos el líder modelo caja acorazada, nadie nos va a escuchar cuando tengamos algo que decir. Y sobre todo, el respeto. Creo que el respeto, unido a la actitud, a la manera de ser que tenemos cada uno de nosotros, es lo que hace que nuestra comunicación sea especial y llegue. El respeto por la comunicación, el respeto por nosotros mismos, que hay muchas veces que somos excesivamente duros con nosotros mismos y tenemos que ser más amables, más generosos, querernos un poquito más y ser conscientes de lo que hacemos bien y de lo que somos buenos. Y ese respeto también enfocado a la persona o al grupo de personas a la que me tengo que dirigir. Un respeto desde lo institucional, un respeto desde el mensaje, un respeto porque siempre que le tengo que decir algo a un grupo de personas, tengo que buscar algo, tengo que intentar cambiar algo, que se queden con algo, que les llegue una parte del mensaje, porque si no es una comunicación plana
que va a hacer mella en un cansancio de equipo. Cuando recurrentemente tenemos a un líder con una comunicación plana, con reuniones eternas, con mensajes que no llevan a ningún sitio, ese cansancio se va acumulando. Y llega un momento donde esta persona nos va a querer comunicar algo y vamos a sentir ese cansancio, ese hastío, ese tedio de, ¡puf!, qué pereza. Y esto es lo que no podemos consentir. Nuestra comunicación tiene que ser enérgica, tiene que tener nuestra actitud, nuestra manera de decir las cosas, esa manera de ser que nos hace especiales, pero también con accesibilidad, con inconformismo, con respeto y con ganas de hacer las cosas bien. Chicos, chicas, yo hasta aquí voy a recuperar estas habilidades específicas que me encantan y como tenemos unos minutos antes de cerrar el webinar, primero espero que os haya gustado el webinar. La verdad que a mí me encanta la comunicación, disfruto muchísimo, tengo la inmensa suerte de ayudar a muchos líderes, a muchos directivos a aumentar o a potenciar, a mejorar su nivel de comunicación y es algo que me apasiona. Y os agradezco que hayáis compartido este ratito conmigo, que espero que os lo hayáis pasado bien, hayáis anotado bien esas 4 preguntas para darle respuesta a lo largo de estos días, pero con amabilidad, con generosidad, ¿de acuerdo? No siendo excesivamente autocríticos, sino buscando las cosas que hacemos bien, porque esas 4 respuestas van a definir mucho nuestra comunicación. Y luego intentando saber, como si hiciéramos una especie de consultoría externa, si cumplimos todas o cada una o un conjunto de estas habilidades específicas que creo que la mayoría de vosotros sí que va a tener. Así que me voy a abrir la ventana de preguntas y ahora mismo empiezo a contestar preguntas, que tenemos unos minutos y siempre me gusta mucho hablar con vosotros y ver las preguntas porque siempre son maravillosas. Lucía, ¿puedes decirnos algo referido a la comunicación asertiva? Bueno, pues Lucía, grandísima pregunta. Fíjate, cuando estuve preparando este webinar sí que quería hablar de comunicación asertiva, pero cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de adaptar un mensaje a una audiencia, realmente estamos hablando de comunicación asertiva, ¿de acuerdo? Cuando nosotros preparamos una comunicación, ¿vale? Entendemos por comunicación asertiva una habilidad para exponer opiniones, ¿vale? Pero es que yo ya estoy exponiendo una opinión cuando estoy construyendo un mensaje y te lo quiero comunicar, ¿vale? A fin de cuentas, un mensaje es una información útil, puede ser una opinión, puede ser un comentario, puede ser una idea, pero una comunicación asertiva se compone sobre todo de generosidad y de empatía y de transparencia, si me apuras, Lucía. Por eso no he querido hablar de comunicación asertiva, porque hablando de generosidad y de empatía, la comunicación asertiva es la consecuencia directa de todo. Ana Milena dice, ¿podrías compartir las 4 preguntas? Hombre, faltaba más. Dame un segundito, que echo para atrás y os pongo las 4 preguntas para tenerlas aquí bien cerquita. Un segundito que ya llego. Estas son las 4 preguntas. ¿Vale, Ana? Ahí las tienes. Ok. Liz, ¿alguna estructura tipo para los mensajes en momentos de crisis? Bueno, la estructura tipo es que tenemos que empezar con un mensaje de empatía, ¿no? Siempre los inicios son cercanos. Los inicios tienen que decirle a la audiencia que nos está escuchando que estamos sintiendo igual que ellos y que somos igual de conscientes que ellos de que la situación es la que es, ¿vale? Eso por descontado. Luego entramos en un cuerpo de mensaje donde tenemos que exponer cuál es la situación, sin falsear y sin dar falsas esperanzas ni tender a un optimismo irracional, ¿vale? Y por lo último, dejar las cosas como en un next step, ¿vale? Si me pones un ejemplo, Liz, por ejemplo, pues si estamos en una fase, imagínate, de quiebra, yo tendría que empezar poniéndome al lado de mi equipo, diciendo que son momentos muy duros para todos, porque todos estamos en riesgo de quedarnos sin trabajo. El cuerpo de ese mensaje sería razonar el por qué hemos llegado aquí y qué soluciones podemos tener o cuáles son los siguientes pasos. Y cerramos con un next step, con un siguiente paso, que es os iremos informando de todos los trámites que hay que hacer porque no os vamos a dejar a nadie atrás, ¿vale? Todo mensaje
tiene tres partes: la introducción, el cuerpo y el final. Y cada una de estas tres partes tiene que tener un objetivo marcado, Liz. Genial, José Ángel, muchísimas gracias. José Ángel dice muy clara tu ponencia, pues te lo agradezco enormemente. Fanny, gracias por compartir. Gracias a ti, Fanny, por estar este ratito con nosotros. César, un líder que influye miedo a sus colaboradores para demostrar autoridad jerárquica. Pues para mí no tiene sentido, César. Y afortunadamente este tipo de líderes están ya en desuso. Ahora mismo los nuevos líderes que salen con esta percepción de hacer las cosas de otra manera. Para mí no tiene sentido. El miedo para que te respeten no tiene sentido. Gracias, Lucía. Rosario, ¿cómo llegar a un término entendible si se espera una respuesta de varios tipos? Bueno, es que aquí entraríamos en una comunicación mucho más compleja, ¿vale? En este webinar sí que hemos querido abordar una comunicación un poquito más direccional, pero si te parece, Rosario, tomamos nota y trabajamos en un webinar con estas opciones de varios tipos de respuesta porque me parece muy acertado. Ana, ¿cómo puedo comunicarme cuando los demás no están abiertos al diálogo? Pues fíjate, me ha pasado, Ana. He trabajado en empresas así. Hay mucha gente que no está abierta al diálogo, pero el elemento que desbloquea es cuando les hacemos partícipes de esa comunicación. Es decir, cuando en la comunicación ellos tienen una parte interesada. Entonces, ahí sí que se muestran abiertos al diálogo por la cuenta que le trae. Y si no conseguimos este elemento de beneficio directo, podemos incorporar a esta persona en la comunicación, haciéndola partícipe de esa comunicación. Y hay muchos trucos, hay muchas estrategias para conseguir que alguien que no está abierta al diálogo finalmente entre. O sea, que realmente es el mejor truco que te puedo dar es ese, Diana, el que incluyas tú a esta persona. Genial, gracias. Bueno, chicos, qué comentarios más generosos y más agradables. Me vais a poner colorado. Judith, ¿cómo logras la empatía de alguien que no te acepta como líder? Con tiempo, Judith, con tiempo. Hay muchísimos líderes que por lo que sea, pues la primera impresión no es positiva y hay mucha gente que se cierra y que no le ve como líder. Pero esto es tiempo. Cuando un líder es de verdad, es auténtico, se esfuerza con la comunicación y tiene un concepto, un entendimiento del equipo como debe tener, este tipo de perfiles a medio plazo cambian de parecer, afortunadamente. Pero no hay una solución inmediata, es tiempo, Judith. Genial. Rigoberto, ¿cómo hacer cuando el tema de nuestra comunicación no es acertado por diferencia de opiniones? Bueno, pues teniendo consciencia, Rigoberto, de que no va a ser una comunicación fácil. Pero si hay diferentes opiniones, yo invitaría a la gente que no opine igual a que participe en la comunicación, porque eso lo va a enriquecer muchísimo y va a ser algo muy, muy interesante. Yo he trabajado con equipos que entre ellos no se llevaban bien y cada uno opinaba de una manera, y cuando consigues que todos se sientan con la libertad de poder expresar sus opiniones, se enriquece muchísimo el diálogo y al final el beneficio es común y es global. Bueno, chicos, pues nos quedamos sin tiempo hasta aquí. Gracias a vosotros, Alejandra, Andrea, Dariana, Francisco, muchísimas gracias por todas las preguntas que han sido buenísimas, por acompañarme este ratito. Comentaros que pues a lo largo del día de mañana en EALDE Business School subiremos este webinar a nuestro canal oficial de YouTube y lo podréis ver con mucha calma. Repetiros que os invito a responder esas 4 preguntas y a trabajar un poquito en esas habilidades, y os emplazo a otro webinar que haremos no dentro de mucho tiempo, yo creo que va a ser en breve, donde demos una versión adicional a este webinar, que es como una primera toma de contacto con una comunicación ligada a un perfil de liderazgo, y ya veréis que el siguiente va a ser muy, muy interesante y espero que igual de dinámico, igual de participativo. Gracias infinitas por estar este ratito conmigo, por haber estado con esta actitud y con esta buena energía. Me tenéis a vuestra entera disposición y desde EALDE Business School estaremos encantados de atenderos y daros la bienvenida para cualquier duda, cualquier materia que necesitéis entrar en detalle. Y a mí me tenéis a vuestra plena disposición y desde aquí nuevamente agradeceros el tiempo que hemos pasado juntos. Un abrazo y hasta siempre.